pero más o menos, o sea, asemejan y tienen la funcionalidad de lo que una app podría hacer dentro del teléfono, simplemente lo hacen en línea utilizando la banda de internet que se tiene. ¿Okay? Entonces empiezan a cambiar, empiezan a tener este modelo de transformación. ¿Okay? Pero esa transformación, ¿okay?, que parte de los ciudadanos, tiene que partir por un modelo estructurado de conocimiento digital. Si no, todos los demás elementos de abajo no se van a dar. Yo le puedo poner el mejor sistema, el mejor proceso, el mejor ambiente de trabajo a una persona. Si la persona no sabe qué cosa tiene que hacer, ni cómo, ni para qué lo hace, va a ser una inversión en vano. Y muchos de los proyectos de implementación de tecnologías, porque el doctor Oscar, que estábamos conversando antes de la charla, estábamos intercambiando un poco de estas realidades, si no tienen un programa de gestión del cambio detrás para impulsar la adopción de un sistema, conociendo los procesos, los impactos, cómo le beneficia a la persona, cómo le cambia el día a día, esa implementación va a estar condenada a fracasar. Entonces, cuando vemos cómo lideramos a las personas, tenemos que ver el tema de cultura, tenemos que ver implementar centros de excelencia por procesos, crear un ambiente ágil y colaborativo para trabajar. Hay que invertir en capacidades digitales y hay que invertir y monitorear los roles digitalizados. ¿Okay? Y la inversión no es fácil de hacer. Y armar un modelo de upskilling digital no es fácil de hacer. ¿Okay? Ahora al final les voy a dar un modelito que nosotros utilizamos, implementamos para el upskilling digital de nuestra gente. Ok. Entonces me preguntarán, ya, Oscar, ¿y cómo? Entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo ayudo a mi área? ¿Cómo ayudo a mi equipo? ¿Cómo le cuento a mi jefe qué cosas tenemos que hacer? A ver, lo primero es que para transformar talento uno tiene que trabajar no solamente en su área, sino tiene que trabajar en conjunto con las áreas que gestionan talento en las compañías a nivel transversal. Las áreas de recursos humanos tienen este rol. Y en este rol hay una serie de procesos, una serie de elementos que tienen una calendarización a lo largo del tiempo y también tienen una serie de conceptos. ¿Okay? Yo quiero gestionar unas competencias digitales, ¿okay?, pero necesito dos ejes. Uno, el compromiso individual, que viene activado a través de las habilidades y las pasiones de las personas, y otro, que son las capacidades organizacionales, que son estos procesos, estructuras que le vamos dando a nuestro personal. ¿Okay? La organización tiene que ver cómo se estructura, digamos, para poder para llevar esto a buen puerto, y luego se tiene una serie de estrategias integrales de talento para adquirir talento. Primero empiezas desde la adquisición del talento, desde que lo contratas. Desde lo contratas, tienes que incorporar ciertos filtros de solicitud en el perfil del puesto de capacidades digitales. Aprendizaje y desarrollo, gestión de la asociación, rendimiento y una propuesta de valor. Entonces, si uno está preocupado por cómo su gente tiene que desarrollarse y tiene que transformarse, tiene que primero conversar con su área de recursos humanos y decirle qué plan existe dentro de tu función para desarrollar habilidades diferentes, y las habilidades que yo necesito son A, B, C, D. Necesito analítica, robótica, necesito inteligencia artificial, necesito tal. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cuál es el público objetivo? ¿Y cuáles son los grados de capacitación y entrenamiento que se tiene que hacer? ¿Cómo vamos a desplegar? ¿Cómo vamos a compartir todos los, llamémosle, activos digitales que un área puede hacer en beneficio de otras? ¿Cómo se comparten? Para no estar reinventando la rueda entre todos. ¿Okay? Y eso tiene que ver con, obviamente, presupuestos. Tiene que haber un presupuesto asignado, tiene que haber un equipo que vele por este tipo de iniciativas y que monitoree el resultado. Cuando le mencionaba que existía esta preocupación por los CEOs, por los gerentes generales, digamos, en los estudios, vemos que si bien el 18% de los gerentes generales manifestaron que habían logrado un proceso significativo en establecer un programa de mejora de habilidades, ¿okay?,
36% dijo que había logrado algún proceso, pero 1 de cada 10 de las empresas más grandes dijo que no había logrado ningún proceso. Entonces, uno puede gestionar, uno puede definir, pero necesita darle el rol del seguimiento, el empuje a este tipo de iniciativas. ¿Okay? Porque si no, caen en saco roto y no llegan a buen puerto. ¿Okay? Esta es una estadística interesante que me pareció compartir con ustedes. Las organizaciones que hagan las inversiones para mejorar sus habilidades tendrán una audiencia receptiva, y esto para el tema de reclutamiento y selección de personal. Hoy en día nosotros como empresas no estamos siendo los que decidimos a qué empleado reclutamos. Es el empleado, el potencial candidato, que tiene una oferta laboral importante. Me acuerdo cuando empecé mi carrera, pues hace como casi 30 años, el común de mis amigos era conseguir chamba, conseguir empleo, en un trabajo. Hoy en día los chicos salen y dicen, voy a ver en qué empresa quiero trabajar. Entonces ellos deciden, tengo esta oportunidad, tengo esta, hay mucho más oferta hoy en día, hay mucho más oportunidad. Entonces el mercado cambió. Antes el mercado laboral era de las empresas hacia los empleados, y hoy son los empleados, los candidatos que eligen a la mejor propuesta de valor que se les puede dar. Entonces hay que trabajar en esa propuesta de valor, y lo que piden es, yo quiero una propuesta de valor, quiero entrar a un sitio donde aprenda, tenga un coach, me den retroalimentación inmediata, tenga un buen trabajo, un buen lugar para trabajar, que tenga un equilibrio de balance entre mi trabajo y mi vida personal. Si hay teletrabajo, mucho mejor. Si trabajo de mi casa, extraordinario. Pero me tienen que, y acá sí voy a ser un poquito más fuerte con el tema. Los chicos de hoy creen que cuando entran a una empresa es responsabilidad de la empresa inyectarles conocimiento. Me tienen que capacitar. Entonces se fijan mucho en qué empresa tiene el mejor programa de capacitación para los intereses que ellos tienen. Entonces ese es un tema muy importante de la oferta de valor al empleado que se tiene que dar. Entonces, y el estudio lo confirma. Empresas que invierten son mucho más valoradas esas opciones para elegirse entre los postulantes a los trabajos. ¿Okay? Hablemos de otro tema. Empleabilidad, una palabra que a mí me gusta y le hemos estado analizando ya con cierto tiempo. Uno mejora sus capacidades para hacer mejor su puesto de trabajo, para tener una mejor calificación, para lograr un bono. La respuesta es no. Esas son consecuencias pero son consecuencias de este concepto. Uno, como profesional, tiene que ser empleable. Porque tu carrera muere el día en que ninguna empresa te quiere contratar, o ningún área te quiere contratar, o en el área donde trabajas les da igual si te quedas o te vas a tu casa. ¿Okay? Empleabilidad tiene que ver con capacitación, con adopción de tecnologías, con valor agregado en las empresas, con el aporte que como profesional individual puedes crear. Si es colectivo, mucho mejor. ¿Okay? Pero el individual es importantísimo. Entonces, tiene que ver con la formación académica y complementaria, tiene que ver con la experiencia profesional, con las competencias que vas tomando, tanto técnicas e idiomáticas, y las adecuaciones que el sector de actividad económica donde trabajas te pida. ¿Okay? Según esta estadística, 13% de los empleos se verán afectados por la inteligencia artificial. 13% de los empleos. Imagínense, una empresa normal tiene ¿cuántos puestos de trabajo? Entre 100, 150, 200 puestos. Empresas más grandes, 300 puestos. 10% son
30 puestos de trabajo. Puestos de trabajo. No personas que ocupan puestos de trabajo, que ese número es mayor. Yo puedo tener el puesto de trabajo de vendedor, puedo tener el puesto de trabajo de asistente en contabilidad o asistente en marketing, ¿okay? Pero podemos ser 10 asistentes. Lo que desaparece es el puesto, multiplicado por la cantidad de personas que ocupan el puesto. Esa es la relevancia. ¿Okay? Entonces hablamos de, nos tenemos que transformar, tenemos que ser empleables, pero tenemos que ser empleables ¿para qué? Para generar sostenibilidad en nuestro trabajo, en nuestra función, en nuestra compañía, sino todas las compañías y todos los empleados tomaran este concepto de empleabilidad al máximo, la compañía definitivamente sería sostenible en el tiempo. Y sostenibilidad es el gran tema hoy día. Pero tiene que ver con estos procesos previos de transformación. Y la transformación empieza por uno. Nadie contagia transformación haciendo lo mismo todos los días. Cuando vemos estos trabajos integrales de transformación en las empresas, lo primero que decimos es necesitamos un sponsor serio. Necesitamos un sponsor que, como dicen los gringos, walk the talk, o camines lo que hablas o predigas, haz lo que predices. Desde la gerencia, no hablo solamente de una persona, hablo de gerencia en general, ¿no? Puede ser un grupo de gerentes de finanzas, logística, operaciones, contabilidad, etcétera, gerencia general. Todos tienen que integrarse en este cambio para que las personas a quienes dirigen se contagien de ese cambio. Porque si yo le digo a alguien, por si acaso la disciplina es importante y tienes que llegar temprano todos los días a las 8 de la mañana a trabajar y yo me aparezco a las 9, nada, nadie le pasa a decir, ya, sí, no se preocupe, jefe, ya, claro, mañana puntual, llego a 8:45, dice que tú llegas a las 9. Eso es lo que va a pasar. Entonces hay que tener eso en el radar. ¿Okay? A ver, vamos cerrando un poquito conclusiones y recomendaciones. Una primera conclusión, el tema de automatizar procesos para mejorar la efectividad de las áreas financiero-contables, ¿okay? Es más allá de simplemente agarrar una función, agarrar una tarea. Tú no puedes mapear un proceso y decir, la actividad 1, 2, 3, 4, y le dice al robot, ya, haz 1, 2, 3, 4, el robot va a hacer lo que uno le dice. Pero no se trata de eso solamente. Para empezar, cuando uno identifica un proceso de negocio que quiere automatizar, lo primero que tiene que hacer es analizar el proceso y cambiarlo. Por ejemplo, si yo voy y veo que existe una problemática con respecto a la emisión de notas de crédito, un volumen impresionante de emisión de notas de crédito todos los meses, y digo, entonces voy a automatizar el proceso de emisión de notas de crédito. Y me meto ahí con mis sistemas, con la gente, y automatizamos emisión de notas de crédito. Pero el problema no es la nota de crédito. El problema está en el proceso de facturación, que genera tantos errores que incide en que se tengan que emitir notas de crédito para corregir los errores. Entonces, en vez de automatizar notas de crédito, vamos y analizamos el proceso de facturación primero, y por ahí que, corrigiendo esto, ya no necesito el robot de notas de crédito. ¿Okay? Entonces, esa mirada hay que tenerla antes de lanzarse a automatizar procesos. Tiene que ver, porque imagínense, cuando uno hace una serie de robots, y robots no son estos muñequitos, no son sistemas que se instalan en las computadoras, se configuran y lo que hacen es emulan lo que un ser humano hace en base a reglas definidas. ¿Okay? Cuando uno tiene un montón de estos robotitos, necesita un modelo de gobierno, alguien que sea como un director de orquesta,
Entonces, este director también es otro robotito que le dice cuándo se enciende cada uno de los robots, como si fuera una orquesta. Toca tú primero y después. Entonces tiene que ver también con un modelo de gobernanza, roles, controles, tiene que ver con el tema de cultura digital, monitoreo y reporte, riesgos operacionales, procesos, ¿vale? Cambios tecnológicos. Tiene que ver con una serie de temas. Lanzarse a implementar robots no es una tarea difícil, pero es necesaria. Pero hay que hacerlo con un proceso estructurado, con el análisis de costo-beneficio. Hay que ver qué cosa vale la pena automatizar y qué cosas no. Pues si voy a automatizar algo que me va a ahorrar una hora, no vale la pena. Y me cuesta el costo de todo un mes de una persona, no vale la pena. Ok, entonces, la automatización genera procesos eficientes, reduce errores, porque los robots no se equivocan, ojo, hacen lo mismo siempre. Reduce costos, sí, reduce costos. Pero más que reducir costos en gente, optimiza la capacidad de la gente para hacer más cosas. Entonces no tienes que contratar a más gente para hacer lo mismo, o para hacer más. Simplemente utilizas la misma fuerza laboral. Fortalece el control interno y optimiza la fuerza de trabajo. ¿Okay? Eso, por el lado, digamos, viendo contabilidad, una función contable dentro de una función financiera. Ya hablamos del futuro. Uno de los pasos del futuro es este, digamos, uno de los primeros que hay que hacer. Y ahora hablemos un poquito de, qué pena que no se ven acá las letras, pero ahora se las cuento. Como talento humano, ¿okay? Como gestores de personas, uno de los temas que la gente pide es: hay todo un mundo digital afuera, hay herramientas, hay conocimientos. Cuando me junto con alguien a hablar y empiezan a mencionar, no sé, blockchain, metaverso, integraciones, el XML con ChatGPT, no entiendo qué hago, cómo lo aplico. ¿Ah? Uno menciona que trabaja con el Automation Anywhere y el otro con el UiPath y el otro que está implementando el orquestador de los robots y me pierdo. Jefe, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo empezar a llevar a las personas que tienen un conocimiento digital disperso? Porque en nuestros grupos no todos tienen el mismo conocimiento, pues todos parten de una realidad diferente. Hay algunos que tendrán pues mayor capacidad de adopción para temas tecnológicos y otros no, y aprenderán en momentos diferentes, a velocidades diferentes, y su aplicabilidad será diferente. Entonces no todos los conocimientos digitales son para todos al mismo grado. Pero, como sugerencia, y este es un modelo que diseñamos en Price para nuestra propia formación de gente. ¿Okay? Tuve la oportunidad de conducir este proceso a nivel latinoamericano para todos los Price de Latinoamérica, en el proceso de cómo cerrar esas brechas en capacitación digital de nuestra gente. Entonces, uno de los principales elementos fue: empecemos por darle a todos, y esto sí es masivo, conocimientos básicos, conocimientos de qué es transformación digital, cuál es el impacto, qué tecnologías principales existen, cómo es que impactan a las áreas estos conceptos de transformación digital en la realidad, y empezar a que todos empiecen a tener un conocimiento homogéneo, un básico, pero homogéneo, ¿no? Que cuando le digan pues blockchain no salgan corriendo, sino que sí, blockchain, claro, parte de los datos, empiezas a hablar un poquito de ese tema. Luego lo que hicimos fue, dijimos, ya, ahora que tienes los conocimientos básicos, puedes ingresar a lo que le llamamos academias digitales. Entonces empezamos a armar grupos de personas. Primero formamos a los entrenadores, obviamente, de las academias digitales. Y empezamos a decirle a la gente: mira, ahora que sabes el concepto, vas a necesitar aprender 3 cositas. La primera es a manipular grandes volúmenes de datos, a ordenarlos para poder analizarlos. ¿Por qué es importante esto? Y acá es donde empiezan a aparecer el tema de matemáticas y estadística
dentro de las currículas y de lo que la gente empieza a estudiar con más ahínco, ¿no? Con más foco. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza un dato, tiene que manipularlo para que sea estadísticamente leíble, estadísticamente procesable. Si yo pongo en una encuesta nombre, apellido, edad, año de nacimiento, edad, sexo, profesión, etcétera, las respuestas no necesariamente son datos válidos para ser procesados estadísticamente. Si yo pongo masculino o femenino, no voy a arrojar nada. Tengo que convertir el masculino y el femenino en data, en ceros o unos, para que las correlaciones que se hagan sean estadísticamente procesables. Entonces hay toda una serie de, primero manipular datos, ordenar datos, gestionar datos. Esa es una primera parte de la academia. La siguiente es cómo visualizar datos. Como toda esta data que hoy en día de repente en Excel hacemos un cuadrito, hay un botoncito de los cuadros, pies. Yo siempre digo, cuando un consultor no sabe qué hacer con unos datos, si viene un consultor y les da como resultado un pie chart, así con porcentajes, no sabe qué hacer con los datos. Simplemente es lo primero que le aparece en el Excel. Arma un pie con los datos, arma un pie. Pero eso no es. Entonces empezamos a visualizar datos y enseñarles herramientas de cómo construir las tablas de las informaciones para visualizar datos en Power BI, entonces donde hay cortes, hay segmentos, hay una serie de visualizar data de diferente manera. Es decir, son los datos puestos en gráfica y eso da mucho insight para el análisis. Y una tercera parte de la academia es automatizar datos. Entonces les enseñamos los conceptos de un sistema, un software de automatización de datos, de procesos. Entonces, automatizamos las actividades de un proceso y les enseñamos cómo hacerlo y luego viene la aplicabilidad en cada una de sus áreas. Ese es, digamos, lo siguiente. Esto ya está pintado de diferentes colores. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos para todo el personal. Todos. Pero luego hay gente, como les decía, que tiene mayor inclinación a desarrollar cosas, que están más preparados, que tienen naturalmente un potencial mayor. Entonces empiezan a desarrollarse lo que le llamamos un Innovation Cluster, o sea, un clúster de innovación de desarrollos. Entonces todo el mundo empieza a aplicar los conocimientos, empieza a desarrollar soluciones chiquitas y estas soluciones chiquitas luego tienen que tener un sitio donde reposar. Pero el desarrollar las soluciones en las áreas demanda un proceso que le llamamos de curaduría. ¿Qué es curaduría? Es que existan dentro de las organizaciones unos embudos de innovación en donde hay gente responsable de revisar cuáles son esas ideas que están generándose en la compañía para que las ideas no se dupliquen, para que los esfuerzos no se dupliquen y para poder darles feedback sobre cómo potenciar esa idea en beneficio de una solución digital, ¿okay? Para solucionar temas internos de compañía o externos con clientes. Entonces, ese proceso de desarrollo de soluciones viene acá y para compartir, digamos, todo este viaje que al final te empiezas a tener pues, 400, 500, 800 soluciones digitales, creamos llamémosle un lab, un laboratorio de innovación, un repositorio de soluciones de estilo laboratorio, en donde las personas pueden entrar, ver si le aplican, se los descargan y los usan, entonces los compartes. Entonces todo este proceso, digamos, de desarrollo de capacidades digitales, ¿okay? Se estructuró así, en estos dos frentes. Primero todos pasan por esto y luego se va monitoreando esta realidad de desarrollo, obviamente con una estructura de cambio de mentalidad hacia lo digital, con un proceso de gestión del cambio que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con las herramientas y tiene que ver con los incentivos. Entonces, parte del desarrollo de toda esta currícula, obviamente, es parte del sistema de evaluación de desempeño de la gente. No porque yo no quiero hacer la currícula,
no pasa nada, así pasa. Los que hacen la currícula, y para esto teníamos como complemento toda una serie de herramientas, o sea, no te podés escapar. Hacíamos concursos, trivias, preguntas, llamamos los Digital Race, que nos juntábamos todos por Zoom, y habían 10 preguntas, el ganador de las 10 preguntas se llevaba un premio, y así lo hacías competencias entre las áreas. Era un programa del cual difícilmente alguien se escaparía para no hacer nada. Entonces siempre habría una oportunidad de construir este conocimiento digital en las áreas y en las personas. Porque era para nosotros es una prioridad estratégica número 1. Nosotros damos asesoría, nosotros tenemos que llevar conocimiento a las empresas y necesitamos estar formados adecuadamente para hacerlo. Entonces, en sus áreas, si no tienen un modelo establecido todavía de desarrollo digital, les sugiero que conversen con sus áreas de recursos humanos, le planteen el tema y vean cómo pueden estructurar estos primeros avances para que el conocimiento por lo menos sea homogéneo, entre todos. Y acá sé que hay mezclas de generaciones, hay mezclas de avances, pero necesitamos ir con paso firme en esto. ¿Okay? Esto por contribuir con la formación del talento. En su rol de contadores públicos, contribuir con la formación de su talento es básico, es esencial. Y contribuyen con modelo de liderazgo, que es otro tema, el liderazgo es un capítulo totalmente aparte, pero tiene que ver con modelo de liderazgo, tiene que ver con modelo de desarrollo de talento, tiene que ver con las capacidades que los talentos adquieren y obviamente con su empleabilidad y con la sostenibilidad del negocio. ¿Okay? Los invito a tomarle una foto a este código QR. Lo tienen también creo que en unas cards que les han, unas tarjetitas que les han dado. Ahí van a poder encontrar videos sobre la realidad de robotización en las áreas financiero-contable, van a poder encontrar los diferentes ecosistemas de transformación digital para recursos humanos, para operaciones, para cumplimiento, para sistemas de información, etcétera. Así que los invito a recorrer las páginas y les agradezco por su paciencia, tiempo, en esta mañana de sábado acá en Cajamarca. Es un placer para mí estar con ustedes, volver a la tierra de mis padres, mis abuelos, y encantadísimo. Quedo abierto para las preguntas. Muchas gracias. Hola. Sí, bueno. Nuevamente, por favor, los aplausos para nuestro ponente, el licenciado Oscar Latorre Collantes, de la PricewaterhouseCoopers Perú. Muchas gracias. Sí, tenemos la ronda de preguntas. Sí, adelante. Por favor, levantar la mano. Levantar la mano quien desea preguntar. Buenos días, estimado Oscar. Saludarte y darte la bienvenida y agradecerte por tu exposición. Está sobre la inteligencia artificial. Es verdad que ha evolucionado y por lo tanto innova todas las herramientas que estamos encontrando en el mundo. Quisiera saber qué factor determinante se necesita para el valor agregado y este sea efectivo en toda organización. A ver, creo que primero, para una efectiva transformación de talento, el crear una cultura, el cambio cultural hacia una cultura más de innovación, de curiosidad, de perderle el miedo al fracaso. Hay mucha gente que dice, ¿por qué mejor no presento mi caso porque no, pues qué roche, no lo siento que es sólido? ¿Qué pasa si me equivoco? Después mi jefe no me va a querer, me va a evaluar mal. El error es el factor crítico. El equivocarse para aprender es un factor crítico.
las compañías en Latinoamérica, las compañías en Perú,